Hola a todos, mi nombre es César Villanueva y en este video les voy a mostrar cómo poder transferir los datos desde un Excel a una tabla de Microsoft Dataverse. Así que comencemos el video. En este caso yo les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo que voy a utilizar esta tabla o estos datos como ejemplo para poder realizar la demostración. Como podemos observar son meramente 5 registros y 3 columnas. En este caso, si yo quisiera recrear esta misma tabla en Microsoft Dataverse, podríamos hacerlo. Para poder hacer la demostración de manera más ágil, ya tengo creada la base de datos. En este caso, el nombre que le di fue Excel a Dataverse. En este caso, yo la selecciono y como podemos ver, los mismos campos que tengo en mi Excel son ID, nombre y puesto. Los he recreado en esta tabla de Microsoft Dataverse. Podemos ver, podemos tener el ID, el nombre es mi columna principal de la tabla y el puesto. También, haciendo un poquito de memoria o recordando, cuando nosotros creamos una tabla personalizada en Microsoft Dataverse, automáticamente Microsoft Dataverse añade otras columnas a nuestra tabla. Si ustedes quieren conocer un poquito más acerca del tema, les voy a dejar aquí un video donde hablo de las tablas de Microsoft Dataverse. En este caso, yo me voy al apartado de datos de mi tabla. Podemos observar que mi tabla está prácticamente vacía, no contiene ningún dato. Y en este caso lo que consiste el video es que nosotros podamos traspasar los datos de este Excel a la tabla. Para esto nos iremos al apartado de datos y seleccionaremos editar datos en Excel. Automáticamente se nos va a descargar un archivo de Excel. En este caso yo lo abriré, habilitaré la edición de mi archivo. Estando en nuestro archivo de Excel podemos observar que la tabla que nos ha creado no coincide en los campos específicamente con nuestro archivo de Excel. Recordando nuestro archivo de Excel, nosotros teníamos ID, nombre y puesto. En este caso yo tengo el nombre, estado, ID, después el puesto, etc. Por lo que de esta manera no es muy sencillo que nosotros tal cual copiemos y pegamos todos los datos, por lo que puede ser un poco tedioso y tardado esta transferencia de los datos. Pero nosotros vamos a acomodar al formato que nosotros tenemos para que esto sea de manera muy sencilla. Lo primero que voy a hacer es seleccionar confiar en este complemento. En este caso es necesario que la misma cuenta que nosotros estamos utilizando en el Office o en el Excel sea la misma que nosotros estamos utilizando en Microsoft Power Apps. Por lo tanto, yo voy a hacer esta parte de autenticación. Una vez realizada la autenticación, ahora sí ya puedo modificar yo mi archivo de Excel. Como les mencioné, el archivo de Excel que se nos generó, el orden de los campos no coincide con mi archivo original, por lo que esto puede ser un poco tedioso la transferencia de los datos. Y lo que les mencioné es que nosotros vamos a ordenar estos campos para poder realizarlo de una manera más sencilla. Para esto, abriremos el diálogo de opciones o la configuración. Lo único que tenemos que hacer es irnos hacia abajo y desplegar conector de datos. Y lo que tenemos que seleccionar o habilitar es esta opción de diseño, que dice habilitar diseño. Y otro dato importante es que aquí viene cuál es el número de celdas o el límite de celdas que nosotros podemos actualizar. Como podemos observar, el límite de celdas es de 1.000.000, básicamente es un rango muy amplio, pero si ustedes lo quieren modificar, lo tienen que hacer de esta manera. Pero aquí lo importante es meramente habilitar el diseño. Una vez que lo hayamos hecho, seleccionamos aceptar y en la parte de abajo ya se nos despliega este icono de diseño que anteriormente no estaba. Por lo tanto, seleccionamos diseño. Aquí viene el nombre de nuestra tabla, nada más para corroborar, se llamaba Excel Dataverse. Y lo que tengo que hacer es seleccionar editar. Una vez seleccionado esto, me iré a la parte de abajo y aquí tenemos todos nuestros campos. Recordando un poco, el orden de nuestro Excel era ID, nombre y puesto. Por lo que en este necesito que tenga el mismo formato. Si yo selecciono mi columna de ID, no se puede arrastrar, meramente tenemos que picarle a esta flecha que dice arriba y como podemos ver ya estaría en primer orden el ID, seguido del nombre y lo único que falta es el puesto. Por lo tanto, lo acomodo y si yo le pongo actualizar, podemos observar que ya coincide con mi formato original. En este caso, estando en mi formato original, lo único que tengo que hacer es copiar todo esto, pondré control C y me posicionaré
en la primera celda del ID y le daré pegar. Como ustedes pueden ver, se actualizan estos datos, pero faltaría lo que son los metadatos. ¿Cómo puede ser la fecha de modificación, quién lo creó, etcétera? En este caso, no es necesario que nosotros lo pongamos. Si nosotros en el apartado derecho seleccionamos listo y nosotros seleccionamos publicar, podemos ver que automáticamente todos los metadatos se llenan de manera automática, como lo puede ser el estado, la versión y lo que yo les mencionaba de los metadatos de quién lo modificó y quién es el autor. Por eso es necesario que nosotros nos autentiquemos con la misma cuenta que nosotros tenemos en Power Apps como en Microsoft Excel. Una vez hecho esto, ya nuestros datos están actualizados en nuestra tabla de Microsoft Dataverse. Si yo me voy a Power Apps, podemos observar que se queda como la última vez que nosotros no teníamos ningún dato, pero ahora si yo le pongo actualizar datos, podemos observar que mis datos ya se han cargado de manera automática. Y ya no fue necesario estar copiando uno por uno en función de la estructura que tenía originalmente el archivo de Excel. En este caso también dentro de Microsoft Dataverse podemos obtener diferentes vistas de las tablas, porque en este caso podemos observar todas las columnas, que como ustedes observaron prácticamente yo solo llené 3 columnas y todas las demás se llenaron de manera automática. Que como les mencioné son parte de los metadatos, pero también tenemos las columnas meramente que yo creé, que era el ID, el nombre y el puesto. También podemos ver que aquí no se actualiza el orden de nuestros campos, pero básicamente ya se contienen todos los datos que nosotros cargamos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero borrar campos? En este caso, habría que irnos nuevamente a nuestro archivo de Excel, pero para que ustedes puedan ver qué pasaría si quieren borrar esto, ya ha pasado un tiempo de que cargaron la información. Es decir, ya pasó un año, un mes, una semana, etcétera, y ya no tenemos el mismo archivo guardado. Para esto yo voy a cerrar el archivo de Excel modificado. Le voy a poner que no quiero guardarlo. Y nuevamente me voy a ir al apartado de datos, editar datos en Excel. Se me descarga un archivo donde de igual manera habilitaré la edición. En este caso, la primera vez que cargué los datos me autentiqué, por eso ya no es necesario que nos volvamos a autenticar. Pero como les mencioné, yo quiero borrar ciertos datos. Por lo tanto, voy a seleccionar las primeras 2 columnas y borraré esta información. Si yo me voy al apartado de publicar, para que se actualicen mis datos, automáticamente nos van a notificar cuáles han sido nuestros cambios. En este caso, la publicación o la actualización que nosotros estamos creando, no se crearon ninguna fila, porque prácticamente solo lo que hice fue borrar. No cambié ningún otro campo, por lo tanto no se van a actualizar ninguna fila. Y lo único que me está indicando es que yo eliminé 2 filas. También se nos está preguntando realmente si nosotros queremos hacer estos cambios. Por lo que puede llegar a pasar que por accidente nosotros borremos o modifiquemos ciertas cosas y para estar seguros de que nosotros ejecutamos estos campos y no fue de manera accidental, se nos está mostrando esta advertencia. En este caso yo lo hice de manera intencional, por lo que le pondré que sí quiero continuar. Una vez terminada la publicación, regresaré a Power Apps para ver la actualización de estos datos. Si yo regreso a Power Apps y de igual manera lo pongo a actualizar los datos, podemos observar que ya nada más tengo los primeros 3 registros. Entonces también así podemos borrar cierta información que nosotros no queramos. Ahora, también estos procesos tienen sus limitantes. En la descripción les voy a dejar la liga a la documentación de Microsoft para que puedan indagar un poco más sobre las limitaciones de estos procesos, pero la principal limitante es cuando ustedes tienen una columna de búsqueda. Es decir, cuando ustedes tienen 2 tablas relacionadas. Utilizando este mismo ejemplo, yo puedo tener la columna de puesto que sea de búsqueda para poder crear una relación con otra tabla. En otras palabras, o explicándolo un poquito más, en vez de tener yo un campo de puesto que sea de texto, es decir, donde yo introduzco tal cual, letra por letra, supervisor, gerente o etcétera, yo puedo tener una tabla creada específicamente que se llame puestos, en donde esta tabla contenga básicamente, en vez de decir nombre, donde diga Pedro, Pablo, etcétera, la única columna que tendría sería puesto
Y aquí tendría supervisor, gerente, operador, etcétera. Entonces, si yo quiero relacionar estas dos tablas, voy a crear que en esta tabla que yo estoy teniendo, en vez de que sea una columna de texto, sea una columna de búsqueda, donde me aparecería en forma de opciones todos los puestos contenidos en mi tabla de puestos. Recreando la limitante que les acabo de mencionar, yo he creado dos tablas. Una tabla de limitantes, la cual contiene la columna del nombre y puesto, y específicamente una tabla para puestos. Yo me voy a mi tabla de puestos. Podemos observar que los datos que contiene únicamente es la columna de puestos, donde les menciono que en vez de nosotros estar tecleando o introduciendo tal cual supervisor y gerente, podemos relacionar estas dos tablas para que todos estos puestos de supervisor y gerente nos aparezcan como opciones. Tal cual en mi tabla de limitantes, las únicas dos columnas que tiene o las que me interesan es la columna de nombre para poder introducir el nombre de la persona y como les menciono la columna de puesto es de tipo búsqueda para poder relacionar esta columna con mi otra tabla. Básicamente para transferir los datos realicé el mismo procedimiento que vimos al principio del video, donde acomodé mis dos columnas, nombre y puesto. De mi Excel original solo copiaré estas dos columnas y prácticamente voy a copiar y publicar estos datos. Una vez publicado mis datos, regresaré a Power Apps. En el apartado de datos pondré columnas personalizadas. Podemos observar que prácticamente la única columna que se me publicó fue la de nombre y no la de puesto, que es donde yo les menciono que al ser columnas de búsqueda tiene esta limitante, donde desgraciadamente la limitante tiene que ser que sí tiene que ser seleccionada una por una. Es decir, si yo estoy en mi archivo de Excel, yo me pongo en el apartado de búsqueda, podemos observar que en la parte derecha me aparecen las opciones de mi tabla de puestos, donde tengo los dos puestos, supervisor y gerente. En este caso, yo seleccionaré supervisor y podemos ver que mi selección se pone en color verde. Si yo le pongo publicar y me regreso a Power Apps y actualizo mis datos, ahora sí ya se me está actualizando esta columna. Si nosotros, por facilidad, arrastramos o copiamos estos datos y vuelvo a publicar y vuelvo a actualizar los datos, podemos ver que absolutamente no pasa nada. Es por eso que les menciono que la limitante es a fuerza, tiene que ser de uno por uno. ¿Qué está pasando? Es que como nosotros observamos, nosotros al seleccionar las opciones se pone el registro en color verde. Si yo selecciono el segundo registro, vemos que automáticamente se borra la selección o prácticamente Power Apps toma como que no estoy seleccionando ningún registro. Y es por eso que es necesario que para este tipo de columnas de búsqueda nosotros seleccionemos una por una. Y otra de las limitantes que se tiene es que no se puede publicar columnas filtradas, es decir, que si yo filtro esta columna de nombre, donde sea igual al primer registro, y lo quiera publicar, automáticamente Power Apps nos va a mandar el error donde hay ciertas columnas ocultas o filtradas, por lo que es necesario antes de publicar no tener ningún filtro o columnas ocultas, porque de igual manera nos va a marcar un error para poder hacer esto. Entonces, así es como de esta manera nosotros podemos transferir los datos de un Excel a Microsoft Dataverse de una manera más sencilla y más rápida.